santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Lo verán como un rey en las nubes, él regresa coronado en poder y autoridad, con coronas de autoridad, reinará. Alguien tiene que decirle, alguien tiene que alabarte, alguien tiene que exaltarte. Santo, santo, alguien tiene que decirte, santo, 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 alguien tiene que gritar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí en este tiempo tan especial, ¿verdad? Como lo es la Navidad, quise hacer un video especial acerca del nacimiento de Jesús, por supuesto, pero desde la perspectiva de Dios, ¿ok? Entonces, hoy vamos a descubrir cuál es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Y para eso vamos a hacer entonces una oración, ¿verdad? En donde le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, gracias una vez más te damos por este privilegio que nos da de poder aprender acerca de tu palabra, acerca de tus revelaciones, Padre. Te pedimos humildemente que seas tú, que sea tu presencia, Padre, que sea tu sabiduría, tu conocimiento. A través de mí, Padre, te pedimos humildemente por cada una de las personas que se han conectado, Padre, que te están buscando, que quieren aprender y buscar tu rostro, Padre. Te pedimos luz y que nos des entendimiento para comprender todas tus revelaciones, Padre, y cuál es el propósito que tienes al revelarnos a Jesús como hijo, como hombre y como heredero, Padre, de toda tu gloria. Padre, te pedimos humildemente que seas tú enseñándonos, guiándonos y descubriendo todas tus revelaciones. Padre, necesitamos tu luz para comprender cada una de estas cosas que hoy nos vas a enseñar. Te pedimos humildemente que seas tú ministrando nuestros corazones para comprender tu verdad acerca de la verdadera adoración a Dios a través de Jesús.
Te le pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Ok? Recordemos que este es el avivamiento para Venezuela y las naciones, en donde estamos haciendo hoy, en tiempo de Navidad, una edición especial para revelar, ¿verdad?, el verdadero propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no es más que restaurar la verdadera adoración a Dios. ¿Ok? Entonces hoy vamos a conocer acerca de Jesús desde su nacimiento, pero desde una perspectiva de Dios. ¿Ok? ¿Cuál fue el propósito de Dios de enviar a Jesús como hombre, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor? Y además para enseñarnos a adorarlo a Él en espíritu y en verdad. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esta proclamación en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a buscar en Juan capítulo 4. Vamos a leer de las dos Biblias. Versículo 23 al 25. Y dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Palabra de Dios. Aquí lo dice así, Juan 4, versículo 23. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Wow! Esto a mí me encanta, son palabras de Jesús, ¿verdad? Que le dijo cuando estaba en conversación con una mujer samaritana, en donde aquí más abajito ella le dice: yo sé que el Mesías, es decir, Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga nos explicará todo. Y entonces Jesús le dice: soy yo el que está hablando contigo. ¡Wow! Entonces aquí vemos muy claramente cómo Él, como hombre, le está diciendo cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? De que lo adoremos en espíritu y en verdad. Dice: como verdaderos redimidos de Dios, ahora tenemos el privilegio de ser verdaderos adoradores. Por lo tanto, es necesario entender qué es la adoración y cómo debemos adorar a Dios. Y entonces en este estudio, ¿verdad?, en esta primera parte de este estudio, vamos a ver cómo Dios, en su perfecto plan, envía a Jesús para, además de redimirnos del pecado, es para enseñarnos a adorarlo, a Él, a Dios, nuestro Creador. ¿Ok? Vamos a leer en este versículo en Isaías, capítulo 9, versículo 6, en donde nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ok? En esta Biblia lo dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros descansará el poder, y su nombre es consejero, prudente, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta fue la profecía en el Antiguo Testamento de Isaías, en donde nos explicaba que iba a pasar, ¿verdad?, que Jesús iba a nacer como hombre. Ok, entonces, en este versículo de Mateo, ¿verdad?, ya no siendo una profecía, sino en el nacimiento de Jesús como tal, sabemos cómo Jesús es Dios hecho hombre, ¿verdad? Y son los Reyes Magos los que reciben la revelación de adorarlo. En Mateo capítulo 2, versículo 2 dice, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En el versículo 10, más adelante dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María,
y postrándose lo adoraron. Wow. En esta Biblia lo dice así. Mateo 2, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. En el versículo 10 dice, al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Wow. Una vez más vemos cómo desde su nacimiento el niño Jesús es adorado. Entonces más adelante en Mateo capítulo 4 versículos 9 y 10 vemos ya a Jesús adulto, ¿verdad? En donde en Mateo capítulo 4 versículo 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabra de Dios. En esta Biblia lo dice así, capítulo 4, dice, y le dijo, todo esto te daré si te postraras y me adoraras. Entonces Jesús le dijo, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. En estos versículos nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de Jesús como hijo, dándole a ver a Satanás la importancia de adorar a Dios, ¿verdad? Y solo darle culto a Él. Entonces, sabemos que Jesús es Dios hecho hombre, pero en su rol de hijo, Él encara a Satanás para decirle que solo a Dios Él adorará. Entonces, aquí vemos cómo la tentación de Jesús en el desierto revela la importancia que tiene la adoración al Padre como creador. Y ahí vemos también cómo Satanás está queriendo ser adorado. Entonces, hay personas que le dan el primer lugar a Jesús y realmente es necesario conocer a Jesús para encontrar al Padre, ¿verdad? Pero el propósito de Dios no es solamente que conozcamos a Jesús como nuestro Salvador o conocerlo en su obra redentora, sino es el medio que Él utiliza para que lo conozcamos a Él como Padre. Entonces, aquí nos explica que en Génesis, que da todo el relato desde el momento que Dios creó al hombre, no nos explica el propósito de Dios al crearnos y tampoco el propósito de Satanás de tentarnos. Entonces, sin embargo, una vez que Dios liberó al pueblo allá con Moisés, fue revelado cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre. Y más adelante también vamos a ver cuál fue el propósito de Satanás de tentar al hombre. Entonces decimos que aproximadamente después de 2500 años, Dios les dijo a Moisés en el Sinaí lo que él había estado buscando. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí o además de mí. En Éxodo 23 nos damos cuenta por qué Dios creó al hombre y de hecho lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Vamos para Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y en el Deuteronomio 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. La Biblia lo dice así. En Éxodo 23 dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y en Deuteronomio 6, ¿verdad? Versículo 13 dice, respetarás al Señor tu Dios, a Él le servirás. Que es lo mismo que citó Jesús cuando Satanás lo mandó a adorarle. ¿Ok? Entonces, santidad significa apartado para Dios. El nombre de Dios es santificado, es santo, pertenece a Dios y solo puede ser usado por Él. ¿Ok? Entonces aquí vemos la exigencia de Dios a los hombres de consagrarse para Él y de usar su nombre solo para
Dios el Creador, ¿ok? No permite que adoremos otra cosa que no sea a Él. Entonces, ¿cuál es la obra de Satanás? Dijimos que en Génesis también vemos, ¿verdad? Cómo Satanás tentó a la mujer y al hombre. También vemos cómo Satanás tentó a Jesús, pero hasta ahora no nos habíamos enterado por qué. Entonces, todo esto indica que el diablo ha querido culto, ¿ok? Cuando le dijo adórame, quiere adoración. Dice, toda adoración a ídolos es adoración a Satanás. ¿Por qué Satanás teme la salvación de los hombres? Porque adorarán a Dios. Por eso él odia que los hombres sean salvos. Ya cuando una persona realmente es salva, por nada del mundo va a adorar a otra cosa que no sea a Dios. Porque así lo dice la palabra. Y entonces las personas salvas lo único que hacen es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Satanás ha buscado siempre la forma de engañarnos para que el hombre no encuentre la salvación? Porque desde el mismo momento que la persona sea salva, su único enfoque va a ser la adoración a Dios. Entonces él trata por todos los medios de evitar que el hombre adore a Dios, porque él quiere ser adorado desde el inicio, desde el principio. Dice, cuando llegamos a Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones de los últimos tiempos, o sea, ahora, encontramos allí eventos especiales que deben suceder. Desde el capítulo 4 al capítulo 19 vemos cómo Dios es adorado en el cielo. Pero desde el capítulo 13 vemos adoración de la imagen de la bestia en la tierra. ¡Wow! Satanás aquí en la tierra quiere obtener lo que Dios está obteniendo allá en el cielo. Entonces, porque el propósito de Satanás no es solamente hacernos pecar, sino que lo adoremos a Él. Su reino satánico es fortalecido por la adoración. Este será el día más feliz para Satanás. En el Apocalipsis, ¿verdad? Dice que el anticristo se llamará a él mismo Dios. Ok, entonces, wow. Aquí en 2 de Tesalonicenses vemos cómo confirma lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Es del versículo 4, pero yo lo voy a leer todo el párrafo, desde el versículo 1, porque es necesario entender completo, ya que se aplica ahora en estos tiempos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y de eso vamos a hablar más adelante. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, desde aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? En esta Biblia lo dice así. Sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o supuestas cartas nuestras. El día que se diga que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe, sea de la forma que sea, porque primero tiene que producirse la rebelión contra Dios y luego manifestarse el hombre maligno, el hijo de la perdición, el enemigo que se levanta por encima de todo lo que es divino o recibe culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios, ¿ok? Entonces, estamos a punto ya de presenciar eso, señores.
¿Qué tanto tiempo? Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero por, como dice ahí, ¿no? Que ya uno conoce las diferentes estaciones por el clima, por las hojas de los árboles, entonces por todos esos acontecimientos que están pasando hoy en día, ya nosotros sabemos que se acerca el final de los tiempos, en donde no va a pasar el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con nosotros hasta que se manifieste el Hijo de Pecado, que es el que se va a hacer pasar a sí mismo por Dios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Satanás ha querido a lo largo de todos estos 6.000 años. En Apocalipsis, en el capítulo 3, vemos que la bestia quiere adoración. En el capítulo 14 vemos el evangelio eterno, que es adora a Dios. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¡Wow! Entonces, en el capítulo 21 y 22 tenemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, debido a que el propósito de Dios es la adoración, ¿verdad? Y para eso fuimos creados. Pero el propósito de Satanás también es que lo adoremos, y por eso tentó a Adán y Eva. Entonces, no basta con que nosotros los cristianos nos conformemos simplemente con ser salvos. Es necesario que nosotros podamos adorarlo. No es solamente predicar su palabra, del evangelio, de la salvación, no. Nosotros debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Primero, Satanás teme la adoración de Dios. Segundo, pongamos la adoración de Dios en primer lugar. Entonces, si nosotros comenzamos a adorarlo desde ya, desde este momento, Él va a recibir desde la tierra lo que un día tendrá de todos nosotros en el cielo. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el Salmo 86, versículo 9, lo que nos dice acerca de esto. El Salmo 86, versículo 9 y 10, dice esto. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. ¡Wow! En esta lo dice así, Salmo 86, versículo 9. Todas las naciones vendrán a postrarse ante ti y a dar gloria a tu nombre, Señor mío, pues tú eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. ¿Ok? Enséñame tu camino, Señor, para que te sea fiel. Entonces aquí vemos cómo la tierra te adorará y cantará a tu nombre. Todas las naciones que has hecho vendrán y adorarán ante ti. Vemos que en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 17, dice que el que está unido al Señor es uno con Cristo. Dice, si queremos entender la adoración, debemos entender lo que hablamos en la proclamación, ¿verdad? En el capítulo 4 del libro de Juan, en el versículo 24, que dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí en esta lo dice así. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces debemos entender que si el hombre quiere adorar a Dios, debe usar su espíritu para adorarlo, ya que Dios es espíritu y pide que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y además, la adoración a Dios en espíritu solo la podemos lograr a través de Jesús por medio del nuevo nacimiento, ¿ya? Que es en el espíritu vivificante de Cristo. Entonces, si Satanás quiere adoración, debe tener algo en el alma del hombre para adorarlo. El alma puede decidir y por lo tanto, si decide ser independiente, puede ser independiente de Dios. Así Satanás recibe adoración del hombre.
Esto es el profundo significado de lo que pasó en el Edén. Ok, entonces aquí también podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios anteriormente en el Antiguo Testamento le hablaba a su pueblo como Dios, ¿verdad?, como tal. En cambio, después del nacimiento de Jesús, Él le puede hablar a su pueblo como hijos, ¿verdad? Eso fue también un título que encontró Jesús para nosotros, que lo podamos ver a Él como Padre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! A menos que adoptemos la humilde posición del hombre, ¿verdad?, así como lo hizo Jesús, ante Dios no podemos adorar. Sin sumisión a Dios no podemos adorar sus caminos. Porque el verdadero crecimiento espiritual se logra descubriendo lo que eres en Cristo, no tratando de ser lo que pretendes ser. Por otro lado, nuestra gran necesidad es ver la verdad como la ve Dios. La verdad acerca de Cristo, la verdad acerca de nosotros en Cristo y la verdad de la iglesia y el cuerpo de Cristo. ¡Wow! El Señor debe darnos luz y la luz es segura si permanecemos en Él. ¿Ok? Entonces así vemos la sumisión de Jesús, ¿verdad?, para lograr una verdadera adoración a Dios. Entonces, ahora vamos a ver la sumisión de Jesús, ¿verdad?, para revelar la autoridad de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, primero de esta Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! En esta Biblia lo dice así, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Tenga pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Este pasaje está lleno de divinidad, ya que desde el principio ellos acordaron que el Padre iba a representar la autoridad, pero si solamente existe la autoridad y no la sumisión, la autoridad no podría ser establecida, porque la autoridad no existe aisladamente. Era necesario que hubiera sumisión en el universo, y esta sumisión Dios la encontró a través de Jesús. El principio existía el verbo, también existía Dios, el verbo era Dios, y Dios creó el cielo y la tierra. Eso lo vamos a ver en Juan 1, versículo del 1 al 18, ¿verdad? En el principio la gloria estaba con Dios, una gloria la cual nadie podía acercarse. Esta era la gloria del Hijo. Eso lo vamos a ver en Hebreo 1, 3 al 5 y en Juan 1, 34. Entonces aquí en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Wow. En esta dice: ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria
que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Ok? Entonces, en Hebreos 5:8 vemos que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia en él. Dios, al hacerse humano, ocultó su esplendor y aceptó la invitación de un cuerpo físico por la cual muchos no lo reconocieron como hijo de Dios, viéndolo solo como un hombre común. Y en Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11, vemos como dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces en esta segunda parte, ¿verdad? Vemos que su humillación va mucho más allá de aceptar el sacrificio de la cruz, sometiéndose a las autoridades divinas en todo. Esta disposición de Cristo revela la armonía divina, quien en su deidad, Cristo, eligió someterse al Padre, mostrando el equilibrio perfecto entre autoridad y sumisión. Wow. Aunque el Hijo es igual al Padre en esencia y naturaleza, en el orden de la deidad, el Padre tomó la posición de autoridad mientras el Hijo adopta el rol de sumisión. Con el fin de someterse, Él tuvo que despojarse de toda su gloria, poder y su imagen como deidad. También tuvo que tomar la forma de un siervo. Solo así Él podía cumplir los requisitos de la sumisión. Por lo tanto, la sumisión es algo que el Hijo creó, nuestro Señor Jesucristo. Además, Él se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, puesto que el que se humilla será exaltado. Este es un principio divino. Los que estén llenos de Cristo están llenos de sumisión. Wow. En cuanto a constitución, Él es Dios, y en cuanto a sus logros, Él es el Señor. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver que fue necesario que Jesús viniera como hombre a cumplir el rol de hijo para así establecer la sumisión frente a la autoridad de Dios, haciendo el rol de Padre. De esta manera, ellos nos enseñan a nosotros los hombres a ser sumisos en virtud a la autoridad de Dios, nuestro Creador. De esta manera, nosotros entonces pudimos aprender, ¿verdad?, el propósito del nacimiento de nuestro querido niño Jesús, que más allá de un pesebre, más allá de la cruz, más allá de la redención, el propósito de Dios fue mostrarnos cómo adorarlo a Él como Padre y cómo establecer su autoridad a través de Jesús como Hijo. Su señorío, ¿verdad?, de Jesús se refiere a la relación con Dios y todo lo que logró delante de Él. La obediencia del Señor trajo el reino de Dios. La meta de la redención es el engrandamiento de su reino. Dios desea establecer su reino. Él puede retraer su presencia, pero nunca retraerá su sistema de autoridad. Donde quiera que se encuentre la autoridad de Dios, Él tendrá una posición prominente. ¿Ok? Por un lado establece su sistema de autoridad y por el otro Él establece su reino. Entonces, en esta esfera el Señor estableció el reino de Dios y ejecutó la autoridad. La Iglesia también debe cooperar para que se manifieste su reino por medio de la sumisión. Dios desea que la Iglesia sea su reino. ¡Wow! ¿Ok? Entonces, de esta manera estamos aprendiendo cómo por medio del nacimiento de Jesús como hombre nos lleva a la adoración a Dios, ¿verdad?, como Padre, nos lleva a la sumisión de Jesús como Hijo para
establecer la autoridad de Dios como Padre, y de este modo, habiendo sumisión y autoridad, Él nos pide que la Iglesia también debe cooperar para que se manifieste su reino por medio de la sumisión y la autoridad. Dios desea que la Iglesia sea su reino. Wow. Por los momentos lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Con estas grandes revelaciones acerca de Jesús y el propósito de Dios de enviarlo como hijo a la tierra, con respecto a la creación del hombre, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crearnos? Y es única y exclusivamente para adorarlo a Él como Dios, como nuestro único creador. También vimos cómo Satanás también desea adoración, y en vista de esto Él va a hacer todo lo posible porque nosotros lo adoremos a Él. Entonces, de esta manera nosotros estamos viendo la importancia, ¿verdad?, de la cooperación de la Iglesia para poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. ¡Wow! Entonces, de esta manera vamos a hacer una oración de cierre. Padre Celestial, te damos gracias por cada una de las revelaciones que hoy nos ha hecho. Te damos gracias por cada una de estas revelaciones, Padre, y te pedimos humildemente que nos enseñes a aplicarlo en nuestra vida, Padre. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Manifiéstate, Padre, entre nosotros a través de la sumisión. Padre, queremos ser sumisos ante tu autoridad. También te pedimos, Padre Celestial, que nos enseñes a llevar a cabo cada uno de los propósitos para los cuales nos has diseñado, Padre. Que podamos cumplir la función que tienes como iglesia para poder traer el reino de Dios aquí a la tierra, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado en esta Navidad. Nos despedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias a ustedes por estar ahí en esta Navidad y que la sigan pasando súper. Y nos preparamos para un próximo programa especial. Ok. Bye. No importa tu color, historia o oración, solo importa tu corazón. Para mí toda la celebración, porque yo sé que aún cuando fallé, a sus brazos yo puedo correr, aunque jamás lo voy a comprender. Para siempre gracias le daré. Recuerda, ya no tienes que pretender, no se trata de merecer, siempre estás un paso